estamos hablando de Guarocuya Félix, quien fue director de la Dirección General de Impuestos Internos y es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Guarocuya. Franklin, qué placer. Qué bueno verte de nuevo. No, definitivamente sí. Para mí es un honor tenerte aquí. Habíamos estado antes, hace muchos años, hace ya un en otro canal y en este mismo programa, pero siempre un gusto conversar contigo. Igualmente. Tú sabes, Guarocuya, que nosotros en este programa, que lo reitero todos los domingos, lo que hacemos es contribuir al debate y contribuir al análisis económico, financiero, político de la República Dominicana, porque definitivamente este tipo de programas ya ha ido desapareciendo de los medios de comunicación. Lo que tú tienes es mucha farándula, mucho chisme, mucha... La sociedad cambia, Franklin, y los gustos de la gente cambian. No, pero ahora que tú dices eso, con más razón lo que yo estoy diciendo, el tema es que estamos cambiando para lo malo y lo peor. Claro, pero nosotros ahora tenemos que hacer la diferencia dentro de ese cambio para que esta parte sea lo positivo. Eso es. Claro, pero lo que yo te digo es que mayoritariamente lo que estamos viendo es mucha farándula, mucha bullanguería, y eso no contribuye al debate. Sí, no aporta nada al debate. Digamos que hace otro tipo de debate. Otro tipo de debate. Claro, es otro tipo de debate que le interesa a una parte de la población, Franklin, y sobre todo a los jóvenes. Sí, lo que tú me estás diciendo es, vamos a apostar a la bullanguería. No, vamos a apostar a hacer un debate de altura, de calidad para el segmento de público al que va dirigido. Pero el otro tipo de programa también tiene su segmento de público y también genera debate. Pero el tema es, no es si genera debate o no. Pues yo te voy a poner un caso que no me gusta ni me interesa. Pero entonces la discusión es otra. La discusión es que nosotros necesitamos como sociedad mayor formación ¿en qué? En valores y mayor cultura. Y en conceptualización. Bueno, eso está en función del pensamiento crítico. En la medida en que tú educas con pensamiento crítico, en valores, tú vas a tener programas de más calidad y vas a tener consumidores de más calidad. Pero esa es una parte importante de la población. Pero ¿cómo tú logras eso en un país? No lo estoy justificando, simplemente estoy tratando de explicarlo. No, y me encanta la discusión. Y ese es el debate. Y ese es el debate, de porque es una discusión interesante, que yo digo, bueno, vamos a discutir sobre la 42. Si lo que está pasando en la 42, droga, prostitución, dembow y... Tú sabes que yo pienso que sí, que hay que discutir sobre la 42. Yo creo que sí que hay que discutir. Y precisamente de cómo nosotros podemos cambiar lo que ocurre en la 42. Cómo nosotros podemos hacer barrios que sean mucho más seguros. Es una cultura, Guarocuya, y es un estilo de vida, es una forma de vida en ese sector, en esa... Claro, pero fíjate que es su dinámica. Pero los humanos, las personas, igual que los animales, los seres vivos, nos comportamos en función del entorno donde vivimos. Claro. Si cambiamos el entorno, tendríamos otro tipo de comportamiento. Pero ¿cómo tú cambias el entorno si no puedes y no has podido cambiar la mentalidad porque lo que están ahí no están educados? A través de políticas públicas que implica la regeneración urbana, que es un tema que nosotros tenemos que poner en nuestra agenda de políticas. Pero volvemos al pecado original, la regeneración urbana. Pero ¿cómo tú logras regeneración urbana donde no hay educación, donde no hay hábitos, donde no hay moral, donde no hay ética, donde no hay una cultura? Porque hay que atacar todos esos frentes. Ajá. Tú tienes que atacar por el espacio urbano, la regeneración, en este caso espacio urbano. Yo digo el uso del espacio en sentido general. Okay. Pero en las ciudades el espacio urbano. Sí. Y al mismo tiempo tienes que atacar con una formación educativa de mayor nivel de calidad. Y tiene que ser un tanto diferente a la formación que damos ahora en las escuelas. Ahora seguimos dando todavía, en cierta forma, educación tradicional. Hoy en día tenemos que enfatizar mucho más la parte de pensamiento crítico. Evidentemente que hay una parte más de base, que es la parte de educación inicial, que es donde nosotros tenemos que fortalecer. Y eso quiere decir un buen sistema de guarderías, que está asociado con tener un espacio urbano diferente, es decir, tener un barrio bonito. Lo que pasa como es dirían los colombianos, tener barrios coquetos. Barrios coquetos. Sí, barrios agradables, barrios bonitos, porque todo el que vive en un barrio quisiera tener un espacio público, quisiera tener un parque. ¿Tú crees que los muchachos preferirían estar arriba de un motor, arriba de la acera? No, quisieran estar en un parque bonito, que haya una fuente, que haya agua, que haya columpios. Es que si no le ofrecemos eso, ya eso yo no me, si eso no lo ofrecemos, si eso no lo ofrecemos, no lo pueden saber los jóvenes que existen. Pero tú sabes por qué, porque yo creo que al igual que hubo una década perdida, hay una generación perdida. Yo lo creo así. Incluso, y te lo voy a confesar ahora, para mí,
uno de los principales culpables de eso que está pasando ahora es tu amigo Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas en el 96 y tú no inviertes lo que hay que invertir en educación, y la educación no es una prioridad, esos muchachos tienen hoy 20 años, esos muchachos hoy tienen 24 años, y ese es el grupo de la 42. Entonces, yo te digo a ti, si desde ese pensamiento, y más que del pensamiento, desde la construcción del Estado, desde la administración pública, tú no apuestas a sembrar un árbol sin pensar en que tú vas a estar debajo de ese árbol. Pero más allá de la crítica que uno puede hacer a un presidente en un momento determinado, que no te la voy a discutir, es decir, no voy a entrar en el debate de si el presidente Fernández tuvo más o menos responsabilidad. Yo entiendo que tenemos que ir a una nueva generación de políticas públicas diferente a la que nosotros hemos estado implementando hasta este momento. Porque si no, nosotros vamos a seguir reproduciendo exactamente lo mismo, lo que estamos hablando que debemos cambiar. Yo te menciono el tema de la regeneración del espacio público, pero cuando hablo de regeneración del espacio público, es una regeneración de la sociedad, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del mercado de trabajo, desde el punto de vista de la formación en valores, desde el punto de vista de la educación cívica, que la perdimos. Tenemos que educar. La sacamos. Claro, tenemos que educar cívicamente para ser ciudadanos en un entorno que es cada vez más complejo y más competitivo. Yo creo que eso es parte del reto y de ese debate de hoy domingo. Tú escribiste un artículo que a mí me encantó, y tiene un enfoque filosófico que a mí me encantan esos debates. Tú decías, bueno, impulsando el desarrollo económico desde la política. Así es. Y, no, pero espérate, porque hay un tema primero. Primero es cómo concebir el desarrollo económico y cómo concebir un modelo económico que me resuelva esos problemas y que tenga continuidad de Estado y que sea sistemático y que sea continuo. ¿Cómo hacerlo? Y tu enfoque, que reitero me gustó, pero creo que falta algo. Primero que quiero que me lo explique, tu concepto del desarrollo económico, tu concepto del modelo económico y tu concepto de cómo la política nos puede servir para eso. La política es la principal vía para tú tener mayor impacto en la sociedad. Tú puedes pertenecer, y lo haces, y formas parte de la formación de la política pública siendo miembro de un club en el barrio. También siendo miembro de una comunidad de base de la iglesia católica o siendo de un culto de una iglesia protestante, no católica, sino protestante. Perfectamente. Y además contribuye al bienestar de la comunidad si ese es parte del objetivo como asociación. Ahora, el impacto que tiene es limitado. Por eso el mayor alcance lo logra desde la participación política. Y esa participación política en un sistema democrático de partidos constitucionalizados, como tiene República Dominicana, debe hacerse a través de algún tipo de organización política o movimiento político que conlleve a influir en esa formación de política pública. Y esa es parte de la discusión que debemos de tener e incentivar a los jóvenes a la participación y la movilización política, o bien a través de un movimiento, o bien a través de una organización política, vamos a decir, más o menos tradicional. Esas organizaciones políticas tradicionales, incluyendo la mía, la del Partido de la Liberación Dominicana, son organizaciones que tienen la obligación de transformarse. Probablemente el presidente Abinader es el primer presidente que no es producto de una organización política al uso. Al uso quiere decir totalmente estructurada, con representación territorial fuerte. Es el primero, pero no va a ser el último. Nosotros vamos a ver un cambio importante como ha ocurrido en otros países de la región. ¿Es un referente entonces? Desde el punto de vista de la ciencia... No del individuo. Desde el punto de vista de las ciencias políticas, sí, claro, es una referencia. En el sentido de que probablemente es un punto de inflexión para las organizaciones políticas tradicionales como nosotros lo hemos conocido hasta el momento. Es decir, vamos a llamarle organizaciones políticas del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX o del último cuarto del siglo XX. Si analizamos la región, te vas a dar cuenta que la mayoría de los presidentes en los últimos 10 años no son producto de fuerzas políticas tradicionales. ¿Es cierto? Caso de Milei en Argentina, el caso del presidente Petro en Colombia, el caso de Noboa, el caso del presidente Noboa en Ecuador, el caso del presidente Bukele en El Salvador, o el reciente caso, que es probablemente el más reciente en Guatemala, del movimiento Semilla. Entonces te das cuenta que esas organizaciones políticas tuvieron que mutar en una especie de movimiento donde los
simpatizantes y militantes tienen algún grado de libertad mayor que lo que tienen cuando militan en organizaciones verticales tradicionales. Son mucho más flexibles. Y ese es un modelo que se ha impuesto en nuestra región. ¿Es exclusivo de América Latina? No, eso podemos encontrarlo de manera previa, más o menos simultánea también en países democráticos como países de la Unión Europea y en algún que otro país africano. Entonces, estamos frente a un cambio del modelo de organización de los partidos políticos y los movimientos políticos que se tienen que articular para formular políticas públicas. Ese artículo es un llamado a la participación política. Pero yo lo quiero ver desde el punto de vista de cómo construir el desarrollo económico. Lo construyes desde la política, sí, en la no, medida desde en la que... política, pero para eso quiere decir que tienes que tener... Tú eres consultor, y de esto sabes más que yo, de lo que yo te voy a decir, pero muchísimo más que yo. Un plan estratégico comienza desde la visión. Si no tienes visión... No, comienza desde el pensamiento estratégico. ¿Bien? Sí, sí, tienes que tener un pensamiento estratégico. No, tienes que tener primero una visión, luego lo llevas a pensamiento estratégico. Primero es la visión es algún sueño. No, porque la visión tú la construyes en el pensamiento estratégico, porque el pensamiento estratégico es lo siguiente. Nos reunimos, por ejemplo, la alta dirección, y pensamos estratégicamente. Sí, pero hay alguien que sueña. No, entonces hay una idea. Hay una idea, es un sueño. Hay una idea, porque la visión se construye. Bueno, la visión estratégica. La visión estratégica. Pero tú primero tienes una visión que no es estratégica. Tienes una idea de lo que es el mundo. Sí, de tu entorno. Y de lo que debe ser la empresa. De tu entorno. Mi visión del barrio. Por ejemplo. Yo quiero un barrio bonito, que tenga zonas verdes. Por ejemplo. Mi visión de mi partido. Que ha cambiado. Por supuesto. Y mucho. Por supuesto. En la medida en que la propia sociedad cambia y demanda otro tipo de representación de una organización política. No, y de lo que está adentro. Por supuesto. Y de lo que está adentro, porque el individuo es la organización y la organización es el individuo. Sin ninguna duda, las organizaciones no son una casa. Las organizaciones son personas. Claro. Tú puedes tener una organización muy fuerte debajo de un árbol, debajo de una mata de quenepa, como decimos en Padre Las Casas, de donde yo soy, debajo de una mata, de una enramada de chinola. Quiere decir, no, pero normalmente asociamos instituciones con edificación. No, la institución no es la edificación. Claro, no es la infraestructura. Son las personas. Son las personas. Y las instituciones existen porque hay incertidumbre frente al futuro. Es lo que te da continuidad intertemporal, es decir, entre un periodo y otro, entre una generación y otra. Y esa función la hacen los partidos políticos, la hacen los movimientos políticos, la hacen las empresas o las propias instituciones del Estado. Sí, pero parece que perdimos la brújula. No, volvemos atrás, volvemos a la visión. Si no tienes una visión previa, no puedes construir. No, yo estoy hablando desde el punto de vista colectivo, no desde el punto de vista individual. Claro, pero tiene que haber una visión que luego tiene que hacerse colectiva. Pero tiene que haber una construcción. Por supuesto. Y debe haber un proceso. Y la construcción y yo no lo veo. Y ese proceso debe darse a través de los movimientos políticos o organizaciones políticas. Esa es su misión. Sí, difundir una visión. Pero debe haber acción y debe haber inversión y debe haber continuidad. Sin ninguna duda. Otra cosa es que sistematización. Claro, pero otra cosa es que no estemos de acuerdo con el tipo de visión que se está imponiendo ahora. Eso es otra cosa. Yo te pongo un ejemplo, y te digo una cosa. Me está maravillando este programa y yo creo que este es el programa que tenemos que hacer toda la semana. Tú y yo toda la semana. Yo creo que hay que educar. Hay mucho de pedagogía, sobre todo a los más jóvenes que nos están mirando. Y tenemos que hacer mucha pedagogía, porque los jóvenes quieren participar y buscan espacio de participación. ¿A dónde lo buscan? A través de los mecanismos que tienen de participar. Si es con el dembow en el barrio, pues yo participo en el dembow. Organizaciones, por ejemplo, con discapacidad. Si tú vas a los barrios, vas a encontrar a que los discapacitados, muchos están organizados. Eso. Hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. Sí. En lenguaje de señas. Ok. ¿Y cómo lo aprendí? Con una organización, en un barrio, porque están organizados. Pero, Guarocuya, lo que te quiero decir es, no desechemos todo lo que tenemos. La gran fortaleza que tiene República Dominicana, cuando la comparamos y cuando nos vemos nosotros mismos, con relación a nuestro entorno, es que tenemos capacidad de organización. Por más que nos parezca un gran desorden, tenemos capacidad de organización, tenemos capacidad de diálogo y tenemos capacidad de negociación. Otra cosa es la visión de lo que estemos negociando, de lo que estemos organizando. Entonces tenemos que trabajar mucho en la visión. Tenemos que construir un país diferente. Ahí es que pero yo te voy a poner un ejemplo que contradice lo que tú me estás diciendo con lo que yo estoy de acuerdo. Se llama a hacer una agenda nacional que tiene que ver con el problema migratorio, con los haitianos. No va el PLD, no va la Fuerza del Pueblo, no va el PRD,
No estoy hablando desde el punto de vista de la discusión política, si eso tiene un reflejo o si me puede de alguna manera beneficiar al gobierno. Estoy hablando desde el punto de vista conceptual. Es decir, porque tenemos un problema. Claro, pero tú no puedes separar la parte conceptual cuando la convoca un partido político que esté en el gobierno de la parte de la acción política. Es una acción política. Cuando tú militas en un partido político. Pero no deberíamos, Guarocuya, estar todo conteste con que hay que hacer algo y participar por supuesto, en eso. Y yo creo que tenemos un paso previo que dimos, que fue la Agenda Nacional de Desarrollo. Sí. Y yo creo que debemos seguirnos moviendo en el marco de la Agenda Nacional de Desarrollo, que al mismo tiempo establece los mecanismos de actualización. De hecho, la agenda debe de... La estrategia. Sí, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que actualizarse en el 2030. Esa estrategia está hasta el 2030. No debemos dejarla de lado. No, claro que no, porque eso es lo que nos da continuidad de alguna manera. Es lo que debería darnos continuidad, porque además está en la legislación, se previó en la Constitución. Se ha aprobado. Por supuesto, y se sitúa por encima de los propios partidos políticos, aunque los partidos políticos cuando están en el gobierno tienen la capacidad de poder actualizarlo con sus programas. Y esos programas tienen que dar, ¿a partir de qué? De la visión.